Buenos días, profesores. El día de hoy, mis compañeros de grupo, Manuel Sánchez, Fernando Vera y Alejandro Grujés, vamos a hacer la exposición de física. Comenzamos con Manuel Sánchez. Eh, bueno, profesor Ever, hoy vamos a hablar del tema más trascendente de la física moderna, el que más ha dado aportes a la humanidad en el campo de la física, que es la teoría cuántica de campos, también lo que tiene que ver con mecánica cuántica, un poquito del efecto fotoeléctrico, etcétera. Bueno, comenzamos con la teoría cuántica. Sencillamente, la teoría cuántica fue cuando, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se empezó a dar la idea de que la energía, la luz, o sea, no iba de forma lineal, sino que se dividía en cuantos de energía. O sea, es decir esto, de que la energía irradiada de forma discreta. Bueno, en esta época, que desde mi punto de vista es la época más trascendental de la física, pues se dice principalmente, se dan a conocer los mayores científicos, no solo a nivel de física, también matemáticos y químicos, como son Maxwell, Planck, Born, Boltzmann, Heisenberg, etcétera. Se dan a conocer todas sus teorías. Pero todo esto, lo de la teoría cuántica, comienza con los trabajos de Maxwell y los trabajos de Hertz. Entonces, ¿qué pasa con la teoría cuántica? A pesar de que ha sido una de las teorías más importantes de la física, también se pueden descubrir muchos errores que tiene esta, como por ejemplo el principio de incertidumbre, o la relación de determinación de Heisenberg, que es un tema muy importante en la física moderna, en la física cuántica, el cual dice prácticamente de que nosotros contamos con una incertidumbre porque en realidad no sabemos la posición o el momento lineal exacto de una partícula en estudio. Pero, sin embargo, a pesar de pues a pesar de estos errores que se han encontrado al pasar de los años, se sigue teniendo principalmente de que la teoría cuántica de campos ha sido una de las teorías más importantes que ha abierto el mundo de la física, lo que tenemos hoy como la física cuántica, estudios cuánticos, hasta la teoría de cuerdas, que todavía no está comprobada, pero se supone que va a ser el auge de lo que resta del siglo XXI. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la teoría de campos? Pues se dice que cuando se descubrió la teoría de campos fue porque los experimentos que estaban llevando Maxwell y Hertz era que cuando incidía un rayo de luz sobre una superficie cargada, o sea, se decía que la luz se emitía mejor cuando, o sea, cuando en el experimento la luz se emitía mejor, cuando la luz estaba rodeada de ondas electromagnéticas. Listo. Entonces, lo que pasa es que, y de esto es lo que sale el efecto fotoeléctrico, que fue explicado en 1905 por Albert Einstein, que de hecho el efecto fotoeléctrico fue la razón por la que ganó el Nobel, no la teoría de la relatividad, cabe resaltar. Entonces, en el efecto fotoeléctrico, ¿qué se explica? En el efecto fotoeléctrico, Einstein explica principalmente lo que nosotros conocemos como de que cuando un rayo de luz eh, rebota sobre una superficie, lo que sucede es que este mismo rayo de luz o sea, hace que se emitan electrones de dicha superficie. Ya. Entonces empezamos a decir que empiezan con los cuantos de energía y después a este cuanto de energía se le llama fotón, ya muchos años de estudio después, que es lo que conocemos hoy como la partícula base de la luz. Se dice que la luz viaja en el fotón. Ya después de que se conoce el fotón y de cómo viaja la luz, es que se empiezan a dar todo lo que viene después con lo de
los campos, de cómo, ya después con lo de la relatividad, con lo de los campos de los estudios de la luz, también de que era una partícula sin masa, entonces también se empiezan a dar otras incertidumbres en la comunidad física, que ya después es cuando se encuentra lo del bosón de Higgs, de por qué la famosa fórmula de Einstein de E es igual a mc al cuadrado se cumple si se supone que la masa es cero, entonces a multiplicarlo por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, se empiezan a dar muchas respuestas a análisis físicos, todo gracias a la teoría cuántica, o sea, todo a cambiar una pequeña forma de ver cómo la luz era emitida, o sea, de que no era emitida de forma regular, ya, de que no era emitida de forma constante, sino de que se emitía en cuantos de energía, o sea, solamente con ese pequeño cambio en la percepción de cómo se emitía la luz, y de eso dio, o sea, muchísimos cambios, y es lo que hemos visto hoy, o sea, sin ese pequeño descubrimiento, entre muchas comillas, no conociéramos la física como la conocemos hoy en día. Entonces, por eso es que estos científicos son muy conocidos, y son los científicos que literal han cambiado radicalmente el mundo de la física y pues la realidad como la conocemos hoy en día. Entonces, bueno, partiendo principalmente de la teoría corpuscular, que la teoría corpuscular se podría decir que es como la teoría del efecto fotoeléctrico, pero muchos años antes. Entonces, bueno, todo se dice que la teoría de cuántica de campos es lo que da la introducción a la teoría de la mecánica cuántica, que pues es la física de hoy en día, la mecánica cuántica, que es donde se estudian los campos, donde vemos que se hacen experimentos no a gran escala, sino que todo lo contrario, gracias a que Planck añadió en su forma de cómo encontrar los cuantos de energía, él añadió la constante de Planck, que es el número donde se dice que después de ese número, o sea, es un número tan pequeño que se dice que después, si algo es más pequeño que ese número, ya no afectarían las leyes físicas tales como la conocemos, o sea, las leyes de Newton, las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera, la teoría de campos de la gravedad. Entonces, al momento de Planck introducir esta constante, que es un número demasiado pequeño, es donde empezamos a ver cuando se maneja la frecuencia de la luz, donde se dice que los cuantos son proporcionales a la frecuencia con la que viaja cada uno de manera individual. Entonces, esta percepción de la física es el tema más importante que se puede dar en 11 grado. Y también, pues, también hablamos de formas de cómo nosotros podemos estudiar estos experimentos que se hicieron. Después de que se descubre todo esto, es donde se dice que, o sea, pareciera que la luz fuera dual. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se dice? Que la teoría de ambos. Y, o sea, no solamente que hacer experimentos, sino también idear, idear espacios perfectos para poder explicar esto, como es el cuerpo negro. Ya, ¿qué pasa con el cuerpo negro? Pues simplemente el cuerpo negro lo que es un objeto ideal que se dice que absorbe toda la luz, y toda la energía que irradia o sea, toda la energía que irradia dentro de él. Entonces, o sea, es como si nada saliera de él. De hecho, cuando se introdujo lo del objeto del cuerpo negro en los estudios de lo que es la teoría, la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos, es donde se empiezan a dar todos aquellos estudios de Boltzmann y de Planck, y donde se introduce dicha constante. ¿Ya? También podemos destacar de estos estudios de la física lo del efecto fotoeléctrico, que es lo mismo que estaba explicando, que la emisión de electrones de un material cuando incide
sobre una radiación electromagnética, o sea, una luz visible, ultravioleta, o sea, no importa el espectro donde se irradia la luz, el efecto fotoeléctrico lo que nos explica es de que los electrones salen de un material al momento de que incide un rayo de luz. Ya después de todos estos estudios, más o menos 1910, 1915, es donde se empiezan a dar las teorías relativistas de Einstein, que principalmente lo que buscaban era explicar los campos donde dichamente afectan esos dichos cuantos de energía de los que se hablaron principalmente. Entonces, pues, es un tema de mucho estudio, es un tema de mucho análisis y es uno de mis temas favoritos de física, ya que su importancia en la historia es muy relevante. Así que, bueno, profesor, muchas gracias por su escucha. Bueno, profe, a mí me toca ser bastante breve y yo lo voy a exponer sobre los rayos de luz y sombra. Una de las primeras propiedades de la luz que se estudiaron fue la propagación rectilínea y la formación de sombras. Instintivamente confiamos mucho en esta propiedad para estimar dichas distancias, direcciones y formas. La formación de sombras nítidas se aprovecha en un reloj solar para medir el tiempo. En esta sección estudiaremos cómo, o sea, en esta sesión yo explicaré cómo se predice la formación de sombras. De acuerdo con el principio de Huygens, cada punto en un frente de onda en movimiento puede considerarse como una fuente de ondeleta secundaria. El frente de onda en cualquier instante es la envoltura de esta ondeleta. Por tanto, la luz emitida en todas direcciones por medio de la fuente puntual es la de la luz. Puede representarse por una serie de frentes de onda esféricos que se mueve alejándose de la fuente a la rapidez de la luz. Para nuestros propósitos, una fuente puntual de luz es aquella cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con las distancias estudiadas. Observe que los frentes de onda esférica se vuelven direcciones alejadas de la fuente. Una línea recta imaginaria trazada perpendicularmente a los frentes de onda en la dirección de los frentes de onda de movimiento se llama rayo. Por supuesto, hay un número infinito de rayos que parten de la fuente puntual. Cualquier objeto de color oscuro absorbe luz, pero uno blanco absorbe luz. La luz que no es absorbida cuando golpea un objeto es tanto reflejada como transmitida. Si toda la luz que incide sobre un objeto se refleja o se absorbe, se dice que cuando pasa esto, el objeto es opaco. Entonces, puesto que la luz no puede pasar a través de un cuerpo opaco, se producirá una sombra en el espacio situado atrás del objeto. Bueno, puesto que la luz se propaga en líneas rectas, los rayos que emergen de la fuente pasan por los bordes del objeto opaco formando una sombra nítida proporcional a la forma del objeto. Esta región en la cual no penetra la luz se llama umbra o como nosotros lo conocemos que es sombra. La porción interior no recibe luz de la fuente y por tanto es sombra. La porción exterior se denomina penumbra. Un observador dentro de la penumbra podría ver una porción de la fuente, pero no toda la fuente. Un observador situado fuera de ambas regiones podría ver toda la fuente. Los eclipses solares y lunares pueden estudiarse mediante construcciones de sombras similares. Entonces, se lo dejo con Juanfe, que es el que le toca exponer ahora. Bueno, yo les voy a hablar sobre el flujo luminoso. El flujo luminoso se puede percibir en la mayoría de las fuentes de luz, las cuales emiten energía electromagnética, que se distribuye en múltiples longitudes de onda.
A estas se le suministra energía eléctrica, la cual emite una radiación. Esta energía radiante emitida por cualquier objeto, ya sea una lámpara, como por ejemplo, por una unidad de tiempo se llama potencia radiante o flujo radiante, donde solo una pequeña porción de esta potencia radiante se encuentra en la región visible, es decir, en lo que el ojo humano puede ver. En la región entre 400 y 700 nanómetros se le llama flujo luminoso. El sentido de la vista depende tan solo de la energía radiante visible o luminosa por unidad de tiempo. Entonces, el flujo luminoso es la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista. Por ejemplo, en una lámpara común de luz incandescente, solo aproximadamente el 10% de la energía radiante es flujo luminoso y la mayor parte de la potencia radiante no es luminosa. El ojo humano, por lo general, no es sensible de igual manera a todos los colores. Esto quiere decir que iguales potencias radiantes de diferentes longitudes de onda no producen la misma brillantez. Se puede evidenciar que una lámpara de luz verde de 40 watts se ve más brillante que una lámpara de luz azul de 40 watts. Esto tiene que ver porque el ojo humano es más sensible a colores verdes que a colores azules. Entonces, una unidad elegida para el flujo luminoso debe corresponder a la respuesta sensitiva del ojo humano. Por eso es preciso definir una unidad, el watt. El watt no es suficiente debido a que las sensaciones visuales que este provoca no son las mismas para los diferentes colores, por lo que se necesita de una unidad que mida brillantez por igual. Esta unidad se le llama lumen, la cual se determina en comparación con una fuente patrón. A continuación, les voy a explicar qué es el lumen o cómo se puede comprender el lumen. Para comprender su definición en términos de fuente patrón, se puede desarrollar el concepto de un ángulo sólido. Un ángulo sólido es estereoradianes. En estereoradianes se define de la misma forma que un ángulo plano se define en radianes. Un ángulo teta en radianes sería teta igual a longitud de arco sobre radio, es decir, S sobre R. En forma similar se define un ángulo sólido omega. Este puede pensarse como la abertura del extremo de un cono subtendido por un segmento de área sobre la superficie esférica. Un esteroradián es el ángulo sólido subtendido en el centro de una esfera por un área A sobre su superficie que es igual al cuadrado de su radio. En general, el ángulo sólido en estereoradianes está dado por omega igual a sobre R a la 2. El estereoradián, igual que el radián, es una cantidad adimensional. Del mismo modo que hay 2 pi radianes en un círculo completo, se puede mostrar por medio de una ecuación que hay 4 pi esteroradianes en una esfera completa. Esto se puede ver aquí en esta fórmula que dice omega igual a sobre R a la 2, que es igual a 4 pi radio a la 2 sobre radio a la 2, que es igual a 4 pi esteroradianes. Ahora les dejo con mi compañero Brujes, que va a terminar la exposición. Yo ahora les voy a hablar sobre la intensidad luminosa y iluminación. Bueno, para saber esto tenemos que tener en cuenta que la luz viaja radialmente hacia afuera en líneas rectas desde una fuente que es pequeña en comparación con sus alrededores. Para una fuente de luz de este tipo, el flujo luminoso, incluido en el ángulo sólido que se representa con un omega, pertenece igual a cualquier distancia de la fuente. Por tanto, con frecuencia más útil hablar del flujo
por unidad del ángulo sólido. ¿Qué hablar simplemente del flujo total? La cantidad física que expresa esta relación se llama intensidad luminosa. La intensidad luminosa, representada con la letra I mayúscula, de una fuente de luz es el flujo luminoso F, representado con la letra F, emitido por unidad del ángulo sólido, representado por el omega que dije anteriormente. La fórmula quedaría, en palabras más simples, el flujo luminoso sobre la unidad del ángulo sólido. La unidad de intensidad es el lumen por exterior radián llamada candela. La candela o bujía, como a veces se le llama, se originó cuando el patrón internacional quedó definido en términos de la cantidad de luz emitida por la llama de cierta bujía. Este patrón no resultó adecuado y se reemplazó finalmente por el patrón de platino. La mayor parte de las fuentes de luz proyecta luz en una dirección en particular. Una fuente isotrópica es aquella que emite luz de manera uniforme en todas las direcciones. Podemos establecer una expresión para calcular el flujo total emitido por una fuente isotrópica, al considerar que el ángulo sólido de dicha fuente puede ser 4pi. Entonces, el flujo, a partir de la ecuación anterior que dijimos, sería una multiplicación de la intensidad luminosa con el ángulo sólido, que vendría siendo igual a 4pi por la intensidad luminosa. Por ejemplo, si la intensidad luminosa de una fuente de luz es candela, el flujo luminoso que sale de la fuente sería 4pi lúmenes. Entonces, ¿cómo llamamos esto? Primero calcularemos el flujo total F que sale de una fuente isotrópica, suponiendo que el haz de luz no está concentrado en lo absoluto. Luego, supondremos que todo este flujo se concentra en el ángulo sólido subtendido por el área de 9 metros cuadrados sobre la pared. La intensidad sería el flujo para este ángulo sólido. Entonces, el flujo total emitido por la lámpara de 40 CD se calcula a partir de la ecuación que dijimos anteriormente. Entonces, si reemplazamos los valores, nos quedaría como 160 pi por 160 pi L y M. Entonces, este flujo total se concentra por medio de reflectores y lentes en un ángulo sólido determinado por el ángulo sólido, que es igual a A sobre R a la 2, que si ya lo vimos, si no mal no estoy, con mi compañero Juanfe. Entonces, si reemplazamos esos valores con los que nos dieron, nos daría 225 SR. Entonces, la intensidad del haz se encuentra a partir de la ecuación que dijimos anteriormente, es decir, la primera ecuación que vimos, que vendría siendo intensidad luminosa, flujo luminoso entre omega, o sea, entre el ángulo fijo, el ángulo sólido, perdón. Entonces, si reemplazamos esos valores, nos quedaría 2,23 por 10 a la 4 CD. Entonces, ahora voy a hablar de la iluminación. Entonces, si la intensidad de la fuente aumenta, el flujo luminoso transmitido a cada unidad de área vecina a la fuente también aumenta. La superficie aparece más brillante. En la medición de la eficiencia luminosa, el ingeniero se interesa en la densidad del flujo luminoso para una superficie.
Esto nos lleva entonces a analizar a la iluminación de una superficie. Iluminación de una superficie que se representa, de la iluminación que se representa con la letra E, de una superficie que se representa con la letra A, se define como el flujo luminoso, es decir, la F, por unidad de área. Entonces quedaría la iluminación, vendría siendo el flujo luminoso entre la superficie. Entonces, cuando el flujo F se mide en lúmenes y el área A en metros cuadrados, la iluminación E tiene las unidades de lúmenes por metro cuadrado o lux, que se representa con una L y una X. Cuando A se expresa en pies cuadrados, E se da en lúmenes por pies cuadrados. Al lumen por pie cuadrado a veces se le denomina como pie candela. Entonces, la aplicación directa de la ecuación que dijimos anteriormente requiere de un conocimiento del flujo luminoso que incide en la superficie de una superficie dada. Desafortunadamente, el flujo de fuentes de luz comunes es difícil de determinar. Por esta razón, en la ecuación que define a la iluminación, se usa con más frecuencia para calcular el flujo A. Cuando el flujo A se conoce, perdón. Entonces se suele utilizar cuando se conoce el flujo A y E se calcula a partir de la intensidad de medida. Entonces, para entender la relación entre intensidad e iluminación, consideremos una superficie a una distancia R de una fuente puntual e intensidad I. Entonces, como muestran en la fórmula que voy a decir a continuación, el ángulo sólido sostenido por la superficie de la fuente vendría siendo este. Diciendo el ángulo sólido es igual a A sobre R a la 2. Entonces, donde A es perpendicular a la luz emitida. Si el flujo luminoso forma un ángulo con la normal de la superficie, como muestra en la figura, deberíamos considerar el área proyectada A del coseno del ángulo. Entonces, está representada el área efectiva que el flujo B. Por tanto, el ángulo sólido en general se puede determinar a partir del ángulo sólido que vendría siendo A por el coseno del ángulo sobre R a la 2. Listo. Terminamos la exposición. Muchas gracias por su tiempo y gracias por escucharnos.